Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Malcott y estoy con el pastor René Pérez, hoy en una nueva serie que se llama Una mente indomable. Creo que vamos a hablar de cosas tremendas, Amén. Porque obviamente es un tema donde todos trabajamos la mente, cómo reaccionamos y también, bueno, cuál es nuestro trasfondo intelectual, afectivo, emocional, todo esto que determina muchísimas cosas en nuestras vidas y cómo vivimos. Y Dios pues quiere que tengamos control de todo. Claro. Nos ha dado autoridad, poder, todo esto para que seamos personas iba a decir, de otro nivel. Pues sí, porque realmente no nos dejamos controlar por lo que hay adentro de nosotros, a veces que todo se mueve ahí, sino por la palabra de Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Así es. Y como dice, tenemos la mente de Cristo. Sí. Bueno, pues tenemos una pequeña ventaja ahí para ayudarnos. Así es. Muy bien, pastor. Y que esa es la gran característica. Pero antes, gracias, pastor, por la invitación. Sí. Que Dios bendiga a todos los que van a recibir Dios. esta palabra. Y creemos que va a llegar a muchas vidas. Y hablando de este punto, Jesús pues, nos ha permitido disfrutar de la mente de Cristo, de su mente, de la misma manera de pensar. Sí. Entonces, pero una de las características poderosas con respecto al título que estamos exponiendo, es que Jesús es el ejemplo vivo de una mente indomable. Exacto. O sea, Jesús no permitió en ningún momento que su mente fuera domada, controlada, manejada, manipulada por el sistema del mundo, por el diablo, por los demonios, por quien fuera. Sí. Por la religión, por la sociedad. Él siempre se mantuvo con una mente indomable. Sí. Y su mente siempre estuvo rendida al Espíritu Santo. Así es. Esa es la clave, porque si nosotros queremos tener una mente indomable, es importante tomar el ejemplo. Claro. Él es nuestro ejemplo. Entonces, vamos a tratar eso, vamos a estar tratando eso, vamos a estar viendo algunos pasajes que quizá muchos ya conocen, que ya son familiares, pero que es necesario continuar en ellos. Precisamente cuando alguien doma o logra domar algo de la naturaleza, cualquier cosa, sea un animal, sea cualquier situación, ¿no? Es importante tomar en cuenta que para llegar a ese punto de poder domar algo, entonces necesita una continuidad, una repetición. Perseverancia. Una perseverancia. Entonces no se logra a menos de que haya una constancia. Por supuesto. ¿No? Entonces eso es lo que provoca o da como resultado el llegar a tener precisamente control. Porque eso es. Yo creo que la constancia y la repetición de un patrón que queremos establecer en nuestra vida hace que, como dicen en el mundo, finalmente después de 21 días que repitas lo mismo ya es un hábito, ¿no? Y lo que es tremendo es si lo haces 3 veces más, 63 días, se convierte en una adicción. Wow. Entonces ya no puedes vivir sin este estilo de vida. ¿No? Entonces, bueno, aprovechamos la adicción en el buen sentido y tratemos de seguir viviendo con este objetivo de no movernos de lo que creemos y de cómo debemos de pensar. Y al final, sí, el inicio es difícil. Pero después de este tiempo, ya que se cambió en hábito y que se va hacia la adicción, pues finalmente ya es natural. Sí, exactamente. Llegar al punto. Y cuando llegamos a tener un estilo de vida natural, no nos cuesta trabajo. Claro. Es nuestro estilo ya. Exacto. Entonces, bueno, a partir de este momento, pues ya somos más cercanos de Dios. Claro. Porque más pensamos con Él, como Él, a través de Él, bueno, pues las cosas fluyen. ¿No? Por eso Dios dice, mis pensamientos son diferentes de tus pensamientos, pero nunca nos dijo, no puedes pensar como yo. Sí, exactamente. Te invito a este estilo de pensar. Están disponibles para todos. Exacto. Y dentro de esto, consideremos hoy también, por ejemplo, ahorita que mencionaba, pastor, que en base a la constancia, llega un punto donde esto comienza a convertirse en algo
en el buen sentido, Sí. adictivo. Sí. Adictivo, que es algo que no quieres, no puedes Exacto. dejar. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí yo creo que tiene aplicación también, por ejemplo, cuando vemos la ley, porque también es una ley, se convierte en una ley cuando Claro. tú la aceptas, tú la haces tuya, como la ley de la gravedad, por ejemplo. Sí. Cuando tú tomas cuando tú tomas una flecha y la lanzas, primeramente haces fuerza, ¿sí? Haces fuerza para poder impulsarla, Sí, sacarla. claro. Entonces, cuando tú la sacas, sale con tal fuerza y empieza a elevarse con una fuerza tremenda, pero llega un punto donde ahora se suspende. Sí. Siempre va a llegar el punto de suspensión y cuando llegue ese punto, entonces ahora empieza a descender. Y cuando comienza a descender, es más la velocidad, es más la fuerza y la velocidad que como llegó a ese punto. Ajá. O sea, rebasa la velocidad, rebasa la fuerza y ahora comienza a descender con una fuerza mayor, con una velocidad mayor. ¿Esto qué significa? Que tomando esta aplicación para lo que estamos viendo, en base a la constancia, llega un punto donde entre más lo haces, Claro. más ganas de hacerlo tienes. Sí. Entonces, cualquier cosa donde tú eres constante, entre más lo haces, más ganas de hacerlo quieres. Si, por ejemplo, si oras, entre más horas, más ganas de orar vas a tener. Sí, pero también, entre menos horas, menos ganas de orar vas a tener. Claro. Porque esto aplica en las dos partes, en lo negativo y en lo positivo. Entonces, igual en cuestión de nuestra mente, es importante que tomemos en cuenta este ejemplo, porque entre más nosotros seamos constantes con la atención que debemos de tener con nuestra mente, cada vez más va a ser más fuerte, Claro. va a ser más dispuesta, va a estar cada vez más lista para ejecutar la voluntad de Dios. Así es. Entonces, así eso es más que nada, y creo que estamos a veces dejando eso a un lado, y ahí está la clave. Hay un pasaje en la Biblia que vamos a tomarlo, Vamos ahí. en Proverbios 23:7, que es muy conocido. Y a veces nosotros, como veíamos en el programa pasado donde subimos, conociendo al enemigo, que a veces nosotros también caemos en el punto de culpar demasiado al enemigo o pensar que él es el objetivo, mi enemigo número uno. Sí. Pero nuestro enemigo número uno a veces somos nosotros mismos. Por supuesto. El enemigo a vencer, el enemigo a controlar, el enemigo a tener bajo sujeción somos nosotros mismos. Sí. Y en este caso, nuestra manera de pensar. Exacto. Si queremos convertirnos o llegar a tener una mente indomable, es muy importante que tengamos en cuenta el consejo de Dios para nosotros. Sí. Y aquí, por ejemplo, Proverbios 23:7, pastor. Dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. ¿Verdad? Wow. Entonces, eres lo que piensas. Así es. Y terminar a ser lo que piensas. A veces dice, no. No podemos cortarnos en dos. Sí, definitivamente. Entonces, tus pensamientos determinan tus acciones. Así es. Entonces, es muy importante tener un cuidado poderoso de nuestros pensamientos. Sí. No, y los pensamientos, bueno, los alimentamos con todo lo que sucede alrededor de nosotros. Sí. Lo que se escucha, lo que se ve, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que después meditamos, es lo que entra en el corazón. Así es. Porque también Jesús dice, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Exacto. Entonces vamos a decretar también ciertas cosas que a veces no son correctas, que no nos convienen. Sí. Pero todo eso empieza en la mente. Sí. Por eso Satanás pues, sabe muy bien dónde pelear. Así es. Pero Dios también sabe muy bien que nos dio un yelmo de la salvación. Claro. Que protege la mente. Es parte de la armadura que nos permite realmente mantenernos firmes. Así es. En nuestra convicción, en lo que tenemos que hacer, pensar, decir, todo esto, ¿verdad? Sí. Pero obviamente los pensamientos son importantísimos. Determinantes. Sí. Gloria a Dios. Pastor, vamos a hablar un poco sobre las tres conciencias del ser, de nuestro ser. Por ejemplo, cuando hablamos de nuestro espíritu tiene una conciencia. Esa conciencia es que tiene una conciencia acerca de Dios y del mundo espiritual.
sea, nuestro espíritu está consciente de esa parte. Así es. Está abierto, de hecho, tiene conciencia acerca de eso. Pero cuando hablamos, por ejemplo, vamos a hablar de la otra parte, no de la central, sino de la otra, que es la del cuerpo. Hay una conciencia también en nuestro cuerpo que tiene que ver con la conciencia de todo el mundo externo. Exacto. El cual se percibe a través de los 5 sentidos. Así es. Con el cual tienes contacto todo el tiempo. Exacto. Pero hay una conciencia central que es la conciencia que tiene que ver precisamente con nosotros, con nuestra personalidad, con lo que somos. Es decir, que tiene que ver con la conciencia de lo que somos. Sí. Y esa conciencia de lo que somos está centrada precisamente aquí, en lo que es precisamente esa mente indomable que queremos tener, claro, ¿no? O domada también, controlada o gobernada. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que somos nosotros conscientes de nosotros mismos, de manera que no tenemos nosotros ninguna excusa delante de Dios de poder decir, es que no sé por qué estoy así, no sé por qué soy así, no sé, y que podamos o que andemos buscando culpables a nuestro alrededor, sino que dentro de esta conciencia sabemos perfectamente cómo estamos, claro, lo que somos, por qué estamos así. O sea, aquí no sé por qué estoy así, o no sé por qué llegué a este punto, o no sé por qué me encuentro así, no sé por qué se dio esto. Sabemos perfectamente por qué es que las cosas están así. Entonces, cuando tú eres consciente de tu responsabilidad, como en este pasaje que acabamos de leer, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento del hombre? Tal es él. Sí, exacto. Sí, entonces, dentro de tu conciencia personal, entonces no hay excusas. Sabes perfectamente dentro de ese marco que tú eres lo que piensas. Sí, sí. Que lo que tú eres ahora es producto de tus pensamientos. Por supuesto. Que el resultado presente es todo, tiene que ver con toda la formación mental que tú has dado. Claro. Y eso es lo que ha desatado o ha desarrollado precisamente tu manera de pensar actual. Sí. Entonces no hay gran ciencia, o sea, como para estar escarbando, viendo por qué esto, no. La Biblia nos muestra que sencillamente, este pasaje es muy sencillo. Claro. O sea, si tú quieres saber por qué eres actualmente así, checa lo que estás pensando. Exactamente. Y ahí también viene todo lo que es la personalidad, porque todo eso es parte del alma. Así es. Entonces ahí viene nuestra personalidad que se va modificando a través de estos pensamientos que provocan ciertas reacciones, acciones que empiezan a modificarnos. Y también, bueno, Satanás trabaja ahí porque sabe que nuestra identidad está en el alma. Así es. ¿No? Así es. Entonces es tremendo, tu personalidad está ahí. ¿Verdad? Sí tenemos la identidad de Cristo en el Espíritu. Sí, exacto. Pero la segunda identidad, que es muy frágil, es la identidad aquí en este mundo. Sí. ¿Quién soy yo? Y cuando el alma toma control de la identidad, la quita poco a poco al Espíritu. Sí. ¿No? Sí. Y entonces nuestra personalidad cambia. Sí. Pero cuando la identidad está en el Espíritu, la identidad es amor, la identidad es paciencia, mansedumbre. Son frutos que empiezan a aparecer, ¿verdad? Entonces, tienes que pensar correctamente y en el pensamiento hay algo que tenemos que bien identificar. Es que ahí en tus pensamientos están en tu centro de decisiones. Sí. Entonces vas a decidir qué pensar. Claro. Vas a decidir cómo te identificas. Vas a decidir a quién te vas a parecer. Así es. Porque lo que amamos tiene una influencia sobre nosotros y nos transforma. Sí, claro. Y es tremendo. Hay gente que se parece a sus ídolos. Sí. ¿No? Hasta a los cantantes o a los actores o etcétera, ¿no? Entonces tenemos que cuidar muy bien con quién nos identificamos, porque nos vamos a parecer a en esta identidad a esta persona o a esta cosa o a este movimiento, etcétera. ¿No? Vemos la gente que sigue movimiento, se visten como el movimiento, se uniforman. Sí, porque ¿no? Y es una expresión externa de lo que hay internamente. Exacto. Y eso es muy peligroso si estamos equivocados. Sí, porque ahí ya entra lo que conocemos. Ayer lo hablaba yo con unos hermanos en Cristo que
es ahí donde entra precisamente lo que conocemos como la transferencia de espíritus. Y ahí es peligroso. Ya entra el espíritu de ese movimiento, de esa persona, puede ser de esa música, puede ser de, o sea, de cualquier género, cualquier situación que se mueva. Entonces, desde el momento que nosotros estamos faltos de identidad, entonces buscamos de alguna manera el poder encajar. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque esa es otra también mentira que desde pequeños llegan a meternos. Que aquí el asunto es buscar dónde encajar, buscar dónde poderse, o sea, buscar un molde donde poderte meter. Sí, exacto. ¿No? Entonces, aún en el Evangelio, por ejemplo, en el Evangelio, nosotros no estamos, por ejemplo, Jesús ya no se va a meter en nuestro molde. No. Jesús ya lo hizo. Y ahora nosotros, por ejemplo, que es otro error bien grande, que buscamos amoldarle el Evangelio a todas las personas. Sí. O sea, que sea la medida de todo mundo. Y no es así. O sea, Jesús ya se hizo a nuestro molde, se metió al molde, para que entonces nosotros ahora entremos al de Él. Claro. Sin excusas, sin pretextos, sin rodeos, sin estarle dando vuelta al asunto, sino entrar. Por eso dice, no se amolden a este mundo. Claro. Y hablando de la mente, no se amolden a este mundo, sino sean transformados. Sí. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Que entremos al molde de Él, no al del mundo. Claro. Que no seamos domados, controlados y gobernados por el mundo, sino por todo lo que en su palabra está escrito. Claro, claro. ¿No? Ese es ahí donde la gente a veces está adaptando la Biblia a su vida, buscando ahí una razón para hacer esto o el otro. No, la vida se tiene que adaptar a lo que está escrito y es cuando las cosas cambian y que empezamos a pensar otra vez de manera correcta. Están buscando donde les gusta, donde no les gusta, ¿no? El ministro que les gusta, el que no les gusta. Y esto no es de gustos. No. Esto es de entender, de entender la voluntad de Dios. Más que todo es porque pues sí hay una oferta de predicadores. Y bastantes. Pero lo que tienes que buscar no es un predicador, es alguien que habla la verdad. Amén. Buscando la verdad. Es lo que tenemos que buscar todos nosotros. Así es. Y no, bueno, este es chistoso, etcétera, me cae bien. Pero hay mensaje profundo, hay algo que te transforma, hay algo que te sana, hay algo que hace algo en tu vida. Eso es lo que tienes que buscar. Si no, bueno, vamos a ver cualquier motivador, etcétera, y está bien, salimos ahí contentos, pero no transformados. Y la palabra está hecha para transformar. Por eso Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestros pensamientos, de vuestro entendimiento, Amén. dice, ¿no? En la versión Reina Valera. Entonces es muy importante. Y eso se hace por la palabra de Dios. Entonces podríamos decir que ese lugar correcto es donde recibes lo que te transforma. Exacto. Ese es el lugar correcto. Donde estás viviendo una transformación constante. Sí, porque recibes la palabra de Dios, que es una cosa que es pura. Entonces no hay corrupción, no hay contaminación. Es algo que cuando entra en tu pensamiento y en tu corazón, en tu espíritu, todo eso, te limpia, porque es puro. Así es. No se viene a contaminar dentro de ti. Viene a sacar lo sucio, viene a expulsar. Exacto, todo. porque es poder. Amén. No es una enseñanza, es poder que llega a tu vida. Y después se transforma en una enseñanza y transformación. Así es. Pero antes que todo, la palabra es poder. Sí. Entonces, cuando te toca la mente, los pensamientos, los va a limpiar. Claro. Y entonces tú empiezas a ser una persona nueva. Renovando, limpiando, como dice en Efesios, limpiando por la palabra. Eso es lo que hace esto. Y ahí, por ejemplo, dice en Romanos 12 que cuando viene la transformación, porque cambiando vuestra manera de pensar, cambiará vuestra manera de vivir. Exacto. Esa es la bendición. Si la manera de vivir está cambiando, entonces estamos en el lugar correcto. Eso es. Perfecto. Bien, pastor, vamos a parar aquí este primer programa. Vamos a seguir hablando de la mente indomable, la que Dios quiere que tengamos todos los días. Y bueno, recuerden que estamos en Facebook, YouTube, Spotify, en estas plataformas nos encuentras. Hay tantos estudios, producimos mucho. Y comparte también todo lo que te gusta, donde eres edificado
piensa, alguien más será edificado también. Entonces, comparten esto y recuerdan, siempre en victoria. Amén.